Hacienda Cypress Bend, en las afueras de Baton Rouge, Luisiana, 28 de noviembre de 1867. Era día de acción de gracias en el sur profundo. En la casa grande, el coronel William Rutledge y sus 3 hijos se preparaban para el banquete. Reían a carcajadas, brindaban con whisky y esperaban al pavo dorado que Esther, la cocinera de la hacienda, supuestamente estaba preparando. Lo que no sabían era que, en la cocina, hervía manteca de cerdo en un caldero de hierro. Pero no era para freír su cena. Era para ellos. En cuestión de horas, el coronel y sus 3 hijos estarían muertos, hervidos vivos en el mismo aceite que debía dorar el festín. Y todo había comenzado con una hija vendida, un pasado negado, una herida que jamás cicatrizó. Esther removía el caldero con manos firmes, pero sus ojos estaban fijos en la casa grande. Adentro, los hombres hacían planes para el futuro. Afuera, ella preparaba el final. Esta es la historia de Esther Carter, la cocinera que sirvió venganza caliente en un día de gracias y que hizo hervir un imperio de mentiras hasta hacerlo estallar. La cocina de Cypress Bend no durmió la noche anterior al festín. Los troncos crujían en la chimenea como nudillos antes de una pelea. Las ollas de hierro silbaban bajo el peso de la manteca hirviendo. El aire estaba espeso con clavo, vinagre, sudor y algo más, algo antiguo, algo que aguardaba. Esther se movía entre el humo como si hubiera nacido de él, descalza sobre tablas de pino, muñecas envueltas en paños húmedos, mirada afilada y fija. Removía, cortaba, sazonaba, probaba, pero su mente no estaba en la comida, estaba en la puerta. Siempre empezaba con la puerta. El gemido oxidado de las bisagras, la risa explosiva de hombres que nunca tocaban antes de entrar. Habían pasado años, pero Esther aún lo oía. Cada vez que los hijos de William Rutledge volvían, y esa noche lo harían otra vez para el banquete. Cypress Bend había cambiado de nombre, pero no de espíritu. La guerra había terminado 2 años atrás. Los periódicos decían que el sur estaba reconstruido. Pero en esa tierra, una vez empapada de caña y sangre, las viejas costumbres se aferraban como el musgo español. La familia Rutledge seguía gobernando. Ya no lo llamaban esclavitud. Ahora lo llamaban trabajo. Pagaban centavos por 10 horas, castigaban con golpes y hambre, y lo llamaban progreso. William Rutledge bebía bourbon en la casa grande, con un pin de la Unión en la solapa, la misma solapa manchada de látigos y gritos de mujeres, y sus hijos vestían trajes, pero Esther recordaba sus rostros de niños y recordaba lo que hacían cuando nadie miraba. El mayor, Nathaniel, una vez arrastró a una muchacha del campo por el pelo hasta la caña. El del medio, Thomas, solía escupir en la comida de Esther si le parecía que olía demasiado africana. Y el menor, Silas, tenía una risa que vaciaba el alma. Fue él quien le dijo, con esa sonrisa, que su hija había sido vendida hacia el norte, a una vida mejor. Esther nunca volvió a ver a su niña. 30 años habían pasado. La cocina se había vuelto más vieja, más silenciosa, pero los fantasmas no. Fuera, un carro chirrió sobre la grava. Perros ladraron a lo lejos. Botas golpearon los escalones de madera. La puerta se abrió. 3 hombres entraron vestidos de lana y arrogancia. Esther no se inmutó. Siguió removiendo el caldero, los ojos fijos en la danza del aceite. «Mira quién sigue viva», dijo Nathaniel quitándose los guantes. Esther, la cocinera, más vieja que la estufa misma. Thomas bufó. «Seguro que todavía sazona con raíces y vudú». Silas no dijo nada. Caminó hasta la mesa de la cocina y pasó los dedos por un tallado en la madera. Una pequeña flor grabada en el borde. Esther la había marcado allí con un clavo el día que nació su hija. Silas sonrió y hundió el pulgar en la flor con fuerza. «¿Lista para alimentarnos, tía?», susurró sin mirarla. Esther lo miró a los ojos por primera vez esa noche. Algo pasó entre ellos, como tormenta formándose sobre el pantano. Ella solo dijo, «¿Van a comer bien este año?», y volvió a su caldero. El aceite burbujeó más fuerte. Mucho antes de ser Esther la cocinera, había sido solo Essie, descalza en el barro detrás de la cocina, atrapando luciérnagas en el delantal de su madre. Aprendió temprano a no hablar fuerte, a no correr demasiado, a no soñar con los ojos abiertos. Los campos veían, y los campos tenían ojos. Su madre, Binta,
Venía de la costa. Sagal decían, aunque nadie lo sabía. Cargaba historias en los huesos y el peso de nombres perdidos en la respiración. Nunca lloraba. Solo tarareaba melodías antiguas mientras removía el gumbo, fregaba el suelo o lavaba la espalda de Esi después del castigo. Cuando el caldero hierve, no gritas, decía. Esperas, miras, y luego le das lo que necesita. Esi tenía 12 años cuando llegó la primera cicatriz. No de un látigo, de silencio. Vio cómo arrastraban a su padre Jonas por la caña antes del amanecer. Lo acusaron de robar melaza. Lo ataron a la cruz de hierro detrás del ahumadero, la misma usada para curar puerco. Lo dejaron sangrar 2 días en la tierra. Al tercero, Silas Rutledge, a un niño, le lanzó piedras al cuerpo. Esa mañana obligaron a Esther a servir el desayuno a los invitados. No lloró. Observó. A los 15 ya era mujer en todo lo que importaba en la plantación. La cocina era su jaula y su escudo. Decían que tenía las manos, refiriéndose al sazón, al instinto. Pero cocinar no era solo sobrevivir, era resistir. Aprendió a deshuesar carne hasta que se deshacía con un soplo. Aprendió qué hierbas aliviaban el dolor, cuáles lo agudizaban. Aprendió lo que hacía la manteca a 190 grados. Y sobre todo, aprendió a mirar a un hombre a la cara y hacerle creer que era nada. Esa fue la última lección de su madre. Nombró a su hija Clara Ara, por la mujer que una vez casi escapó. Clara Ara era de piel clara, ojos brillantes y curiosa. Demasiado curiosa. A los 7 años llegó una carta de Nueva Orleans. William Rutledge debía saldar una deuda. La niña fue vendida como aprendiz, dijo. Nadie lo llamó por lo que era, pero Esther lo supo. Esa noche gritó, no delante de los amos, no. Caminó hasta el pantano y gritó hasta que las ranas callaron. Regresó con el pelo empapado y las manos ensangrentadas. Cocinó de todos modos. Un guiso espeso, picante, rojo. Nadie notó la diferencia. Los años pasaron. La guerra vino y se fue. Hombres de gris, hombres de azul. Ninguno cambió nada. Cypress Bend cambió de nombre, pero el hambre quedó. Y también Esther. Se quedó porque irse era olvidar, y ella se negó a olvidar. Alimentó a los hombres que mataron su pasado. Sazonó su alegría. Saló su codicia. Asó su crueldad. Y cada vez que veía crecer a los hijos, Nathaniel con sus puños, Thomas con su veneno, Silas con sus dientes, recordaba lo que le arrebataron y lo que aún podía devolver. La víspera del banquete, mientras los hombres reían en la sala y el brandy corría, Esther se sentó sola en la cocina oscura. En una mano sostenía una cuchara de madera, en la otra un cuchillo pequeño envuelto en tela, el de su madre. Recordó el día en que Vinta se lo entregó, susurrándole, «Cuando llegue el momento, no titubees. El fuego necesita alimento». Esther apretó el cuchillo contra su pecho y cerró los ojos. No tembló. La mañana de Acción de Gracias amaneció lenta y húmeda. El aire se pegaba a la piel y escuchaba la respiración. Los cipreses rodeaban la plantación como dolientes, sus raíces enredadas en secretos. El pantano hervía como un caldero. En la casa grande, botas relucientes repiqueteaban sobre el suelo de madera. Los hijos Rutledge, con abrigos finos y voces altisonantes. Los esclavos, ahora llamados trabajadores, aunque nada había cambiado, se movían como sombras, ojos bajos, manos rápidas. Esther Carter estaba en el centro de la cocina, calma, con una tormenta dentro. La mesa estaba puesta para avergonzar a Dios. La platería brillaba como cuchillas desenvainadas, gallinas asadas rellenas, camotes glaseados con melaza, pan de maíz apilado, y en el centro, el orgullo, un gran caldero de bronce lleno de manteca dorada para freír el pavo. Los hombres estaban ebrios antes del mediodía. Nathaniel, sudoroso, presumía de sus contratos ferroviarios en el norte. Thomas se jactaba de reeducar libertos en Mississippi, enseñándoles a comportarse como si aún tuvieran cadenas. Silas casi no hablaba, observando a Esther cada vez que pasaba. Esa mirada era la misma de cuando le dijo que Clara Ara se había ido. Los movimientos de Esther eran medidos. Cada plato servido con cuidado, cada palabra callada. Vertía vino con una mano y removía la manteca con la otra. Afuera el sol trepaba. Adentro el aire se espesaba.
Thomas hizo un chiste cruel sobre si el pavo era en realidad uno de sus primos. Todos rieron. Esther no pestañeó. Añadió más leña al fuego. Las llamas lamieron el bronce y el aceite empezó a cantar. Nathaniel fue el primero en entrar en la cocina. ¿Necesitas ayuda, vieja? Se burló, levantando la tapa de una olla. No vaya a ser que te caigas muerta antes de servir. Se inclinó hacia el caldero. La mano de Esther atrapó su muñeca, dura como piedra. Sus miradas se encontraron. No toques lo que no entiendes, dijo. El silencio se apoderó de la cocina. Hasta el aceite cayó. Luego Nathaniel soltó una risita nerviosa. Retiró la mano y salió murmurando algo sobre cocineras insolentes. Esther volvió a la manteca. Ya casi estaba lista. No olía a grasa y fuego. Olía a juicio. Desde la sala Silas gritó: «Esther, tráenos el pavo. Queremos ver qué has hecho con nuestro ave». Ella no respondió. Tomó el cuchillo de trinchar, el tenedor largo y los guantes gruesos. Detrás, el caldero de bronce hervía, impaciente. El fuego había pasado de hambriento a voraz. La manteca burbujeaba como oro líquido, prometiendo. Esther estaba frente a él, de espaldas a la puerta, el rostro iluminado en naranja. En sus manos, un cucharón de madera y un recuerdo que no la soltaba. No pensaba ya en el pavo. Pensaba en Clara Ara. El cuchillo no era para cortar carne, era para ajustar cuentas. Cada rincón de la cocina se había vuelto un arma. Cucharones, pinchos, la sartén de hierro que había usado como escudo 30 años. El alacena crujió. Ella miró de reojo el estante donde aún estaban los frascos de especias de Vinta. Canela, cayena, asafétida, cosas que te obligaban a recordar. Silas entró primero, sin llamar, con su andar arrogante y esa sonrisa fría. Se apoyó en el marco y olfateó el aire como si degustara vino. «Huele a tradición», dijo. Esther no se volvió. Solo siguió removiendo la manteca, lenta y firme. «¿Dónde está el pavo, tía? ¿Lo escondes bajo el delantal?» Escuchó sus pasos detrás de ella. 4. Luego silencio. El quinto junto a su hombro. Extendió la mano hacia la tapa del caldero. Esther se movió como humo y acero. El cucharón se estrelló contra su rostro con un crujido de hueso roto. Silas retrocedió tambaleante, mano en la boca. «Me rompiste», alcanzó a decir, pero Esther no lo dejó terminar. Calzó los guantes, sujetó el caldero por las asas de hierro y en un solo gesto, fuerte, decidido, volcó el contenido. La manteca hirviendo cayó como sentencia. Lo envolvió del pecho hacia abajo. Su grito desgarró la estancia. No cayó al instante. Retrocedió tambaleando, las piernas ampollándose, los brazos agitándose, la boca abierta en un alarido que se volvió vapor. Después cayó, convulsionando, chisporroteando. Esther lo contempló de pie, los ojos abiertos, el pecho agitado, el caldero vacío aún en las manos. Uno menos. Arriba, Nathaniel y Thomas escucharon el estruendo. Sillas arrastradas, botas golpeando el suelo, voces gritando en el pasillo. «¡Está loca! ¡Trae el rifle!». Pero Esther no corrió. Pasó sobre el cuerpo que aún humeaba, tomó el cuchillo y fue a la alacena. La abrió con calma y sacó otra olla de manteca que había escondido horas antes, tapada y lista por si acaso. El grito aún resonaba en las vigas cuando Nathaniel bajó a toda prisa con el rifle, espuma de rabia en los labios. Thomas lo seguía con un atizador de chimenea, el rostro pálido bajo la fanfarronería rota. Ninguno preguntó si Silas estaba muerto. Lo sabían. Esther estaba en el umbral de la cocina, tan serena como la tumba. El delantal manchado de grasa y sangre, las manos desnudas, el caldero vacío a su lado. El humo se enroscaba a sus pies como si conociera el camino. Esther no se estremeció. «Deja eso», dijo en voz baja, «o te haré probar lo mismo que tu hermano está probando ahora». Él dudó. Thomas retrocedió un paso. Nathaniel apuntó, pero mal. El disparo fue torpe. La bala destrozó un estante lleno de frijoles secos. Esther se movió rápido, deslizándose detrás de la estufa de hierro. Chispas saltaron. El olor a pólvora se mezcló con grasa. Thomas quiso huir. Esther ya estaba sobre él. Lo derribó en el umbral de la despensa, haciéndole soltar el atizador. Cayó con fuerza contra el suelo. Antes de que pudiera arrastrarse,
Esther hundió el cuchillo de trinchar, no en su pecho, sino entre sus dedos, clavando la mano al piso. Él gritó. «¿Recuerdas a Clara Ara?», susurró a centímetros de su rostro. Él no respondió. Solo sollozaba y temblaba. Esther acercó aún más su boca. «Tenía 7 años y permitiste que se la llevaran. Miraste». Sus ojos se desorbitaron. Quiso hablar. Esther torció el cuchillo. «Yo también miré», dijo con la voz quebrada. «Y he probado ese silencio desde entonces. Pasos pesados, desesperados». Nathaniel regresaba, ahora usando el rifle como garrote. Esther arrancó el cuchillo del suelo y rodó a un lado justo cuando la culata bajó, astillando las tablas de la despensa. Ella pateó la rodilla de Thomas. Se quebró con un chasquido húmedo. Él aulló. Nathaniel arremetió. Ella volvió a cubrirse tras la estufa. Él la siguió. Esther tomó la segunda olla, aún fría, y la estampó contra su rostro. El borde le abrió la sien. El rifle cayó. Sangre le corría por la mejilla. Forcejearon. Ella no era más fuerte, pero sí más certera. Le hundió el pulgar en el ojo, lo mordió en el brazo cuando intentó estrangularla. Él chilló. Ella lo golpeó en la ingle con la rodilla. Cuando cayó jadeando, no se detuvo. Agarró el espumador de hierro, plano, ancho, hecho para pescado, y lo azotó contra su boca una y otra vez hasta que los dientes volaron como granos secos por el suelo. El silencio volvió, lento y pesado. Ambos hermanos gemían en el piso. Esther se erguía sobre ellos, jadeante, el cabello empapado, los brazos temblorosos, no por miedo, sino por memoria. Miró una última vez la cocina, las ollas, los cucharones, la sangre. Susurró. «Esta es la única gratitud que alguna vez les debí». La luz en la cocina había cambiado. No era el sol. Faltaban horas para el amanecer. Era el fuego, ardiendo en un naranja profundo, como el borde de una estrella moribunda. El olor de aceite quemado se mezclaba con tela chamuscada y carne ampollada. Todo se impregnaba. Paredes, tablas, uñas. El grito que había rajado el aire minutos antes ya había sido devorado por el silencio, pero su eco se pegaba a los huesos de la casa. Esther Carter permanecía inmóvil, su sombra pintada en el muro ennegrecido. El caldero yacía volcado cerca del cuerpo aún convulso de Silas Rutledge. La grasa había emitido su última nota. La sala estaba sumida en una quietud honda, casi sagrada. Ella no se acercó. No hacía falta. El trabajo estaba hecho. Su rostro era irreconocible, la piel del cuello y el pecho levantándose como pergamino en el fuego, los labios incapaces de volver a formar amenazas ni sonrisas. Esther lo rodeó como quien pasa sobre una serpiente, con cautela, pero sin miedo. Había soñado con eso, no con claridad ni fantasía, sino con ritmo, el mismo que pulsaba en sus manos al remover ollas todos esos años, el mismo que la sostuvo en incontables noches de duelo, el mismo que su madre tarareaba al pelar ñames y ocultar moretones. Era un ritmo más viejo que la rabia, un ritmo de regreso. Nathaniel fue el primero en reaccionar. El disparo sonó antes de verlo. La bala mordió la puerta de la despensa a centímetros de su hombro. El estruendo sacudió la casa, hizo tintinear la plata, levantó cuervos en los campos. Ella se agachó instintivamente, sintiendo las astillas rozar su mejilla. El segundo hijo venía armado. «¡Bruja maldita!», gritó Nathaniel, la voz aguda, quebrada. «¿Qué hiciste?». Ella no contestó. Sus ojos ya escudriñaban la sala, fijándose en lo que necesitaba. El espumador largo de hierro colgado en la pared. La segunda olla de manteca oculta tras los sacos de harina. El cuchillo de trinchar aún goteando junto a la mano de Thomas. Se movió como humo, callada, precisa, dejando solo calor a su paso. Nathaniel irrumpió por la puerta, el rifle alzado como garrote. El primer tiro se había desperdiciado en el pánico. Sus botas resbalaban con el aceite. Tropezó. Ella se alzó cuando él descargaba el golpe. Esquivó y embistió su vientre con el hombro. Él gruñó. Retrocedió. Ella tomó el espumador y se lo hundió en la boca. Sonó como sandía partiéndose. Los dientes saltaron al suelo. El rifle cayó. Nathaniel se aferraba al rostro, aullando. Esther no paró. Golpeó de nuevo. La mejilla, la sien, la base del cuello. El hierro se dobló.
Luego se quebró. La sangre salpicaba en arcos. Él colapsó junto a Silas. Thomas, oyendo el estrépito, apareció en el pasillo como un niño perdido en la niebla. La mano aún vendada por donde ella le había clavado el cuchillo, la pierna arrastrándose torcida. La miraba con ojos enormes, el rostro pálido. «Esther», susurró. Ella no lo dejó terminar. Cruzó la sala en 3 zancadas y le golpeó el esternón con la palma. Él cayó hacia atrás, chocando contra la mesa del comedor. Un cuenco de camotes acaramelados rodó al suelo, el almíbar mezclándose con la sangre. «Recuerdo lo que dijiste cuando se llevaron a Clara», murmuró. «Dijiste que era afortunada, que estaría más segura en otra parte». Thomas tosió, la boca llena de sangre. «Dijiste que debía sentirme agradecida». Ella sacó la segunda olla del hogar. No estaba del todo caliente, pero bastaba. La volcó sobre sus piernas. El aceite no chilló como antes, gimió, cansado de tanto trabajo. Thomas sí gritó. Fue un chillido breve, ahogado. Luego otra vez silencio. A lo lejos, perros ladraban. Un portón se cerró de golpe. El sol aún no tocaba el cielo, pero el aire estaba espeso de claridad inminente. Esther permanecía en medio de la carnicería, las manos temblando ya, no por miedo, sino por memoria. Ya estaba hecho. La casa gemía bajo su propio peso. La cocina, antes lugar de orden y rutina, se había vuelto otra cosa. Un santuario, un sitio de ajuste de cuentas. La gran casa, orgullosa hacienda de Cypress Bend, que había devorado generaciones enteras, aquella noche probó resistencia. Se oían ya voces afuera, en los campos, en las barracas, trabajadores que despertaban temprano, capataces notando el silencio en la casa, hombres que pronto correrían a vengar lo que no podrían comprender. Ella no esperó. Se movió con la disciplina de años. Fue a la despensa y levantó la tabla floja que había preparado la noche anterior. Debajo estaba el morral que había escondido, envuelto en tela, atado con cuerda. Dentro, unas monedas, un dije roto que había sido de su madre, un pañuelo con las iniciales de Clara bordadas en hilo tembloroso y un trozo de tela manchado de cal del día en que quemaron a su hermano. Se lo ató a la espalda y dio una última mirada a la cocina. El suelo era un caos de comida, sangre y humo. Las bandejas de plata brillaban bajo el fuego. El asado tallado seguía intacto, un monumento grotesco a la falsa gratitud. Cruzó el salón. Pasó junto a los retratos de la familia Rutledge, junto a la mesa de roble donde habían vendido a su hija, junto al gran piano que nadie supo tocar. La puerta crujió al abrirse, como un suspiro. Afuera, el aire la golpeó como un segundo nacimiento. Frío, húmedo, honesto. Avanzó rápido hacia los árboles, por el sendero lateral, junto al viejo pozo, entre la caña que aún olía a sangre y trueno, hacia el pantano donde solo sobrevivían los desesperados y resistían los fieles. A sus espaldas, la casa permanecía inmóvil. No ardería. Lo había pensado, pero no. El fuego no sería su legado. El silencio sería más estruendoso. El nombre Rutledge no acabaría en llamas. Se pudriría en la mente de quienes encontraran lo que ella dejó atrás. El primer grito había sido de ellos. La última palabra era de ella. El pantano tenía su propio lenguaje, no humano. Hablaba en niebla y en aliento, en el gemido lento de árboles que se movían en sus lechos antiguos. Susurraba en el chapoteo del agua contra raíces podridas de ciprés, en el roce de serpientes entre la hierba húmeda, en el silencio de aves que habían visto demasiado. Esther se adentró en él como si le perteneciera. Sus pies descalzos sabían dónde pisar. Sus ojos captaban hasta el mínimo signo. Barro que se curvaba en dirección contraria, juncos abiertos sin viento. Ya había recorrido ese bosque muchas veces, no como fugitiva, sino como mujer en duelo, una mujer que buscaba silencio, una mujer que necesitaba recordar. Ahora no se escondía, estaba regresando. Cada paso llevaba el peso de nombres, nombres de personas que nadie escribió, nombres de hombres cuyos dorsos se convirtieron en mapas de dolor, nombres de mujeres que dieron a luz en los campos y enterraron en secreto a sus hijos, nombres de niños que desaparecieron en carretas rumbo al norte o a ninguna parte. Esther los susurraba mientras caminaba. Conas, Clara, el viejo Moisés, Binta, decía,
cada nombre como una ofrenda, como un tambor, como una cadena tensándose con cada sílaba. Su voz no se elevaba más allá de un suspiro, pero en el silencio oscuro del pantano bien podía ser trueno. Encontró refugio en un sitio al que ningún hombre blanco se atrevería a ir. Un trozo de tierra elevado, hundido entre dos robles bifurcados. Alguna vez hubo allí una choza, derrumbada ahora bajo el musgo y el tiempo, pero los huesos seguían presentes. Ella despejó el espacio con las manos, lenta, reverente, como si estuviera removiendo una tumba. Tal vez lo hacía. No encendió fuego. No necesitaba calor. El pantano estaba saturado de su propia tibieza, y no precisaba luz para ver. Dentro de ella ardía la memoria de 3 rostros, retorcidos, rotos, desfigurados por aceite y hierro, y la verdad que nunca pensaron que los alcanzaría. Esa era suficiente luz. Se sentó con las rodillas contra el pecho, la bolsa a su lado, los dedos acariciando el hilo del pañuelo de su hija. Los ojos abiertos, pero no veían árboles. Veían la cocina. Veían el rostro de Silas. Cómo cambió en el instante en que comprendió que ella no tenía miedo. Cómo su mueca se deshizo antes de que el aceite lo tocara. Recordaba cómo su boca se torció, el ruido que hizo, no como hombre, sino como algo acorralado, expuesto, deshecho. Había esperado tanto por ese momento, y aún no traía paz. No todavía. La mañana siguiente, llegaron los perros. Los oyó mucho antes de verlos. Ladridos, jadeos, gruñidos. Los capataces no estaban lejos. Hombres gritando órdenes, rompiendo ramas, el tintineo de grilletes listos en los cinturones. No solo la cazaban a ella, cazaban la historia. Necesitaban borrarla antes de que se extendiera. Tenían que llamarla loca, peligrosa, endemoniada, porque no podían permitirse la verdad. Eso era lo que los aterraba. Ella era una mujer sin más armas que fuego y memoria, y había ganado. Eso no podía permitirse. Esther no corrió. Dobló el pañuelo con cuidado, lo guardó en el morral, y se levantó. Los huesos le dolían. Los pies estaban hinchados, pero su espíritu era otra cosa ahora. No solo madre, no solo cocinera. Era historia caminando. Dejó el claro antes de que los perros llegaran. Se internó más profundo en el agua hasta la cintura, donde las serpientes miraban pero no atacaban. Las raíces de ciprés se alargaban como manos guiando su camino, y los nombres seguían viniendo. Los susurraba, cada uno oración, cada uno cuchilla. Isaías, Ruti, Matilda, Esther, dijo al fin, probando su propio nombre. No como título, no como herramienta, sino como veredicto. Cuando emergió del pantano 2 noches después, lo hizo bajo un velo de musgo español y luz de luna. Una cabaña se erguía al borde del bosque, inclinada, silenciosa, con una vela parpadeando en la ventana. No era segura. Ningún lugar lo era, pero era conocida. Allí vivía Madre Dina, una anciana curandera que había enterrado 3 maridos y sobrevivido a una docena de amos. Nadie preguntaba su edad. Nadie cuestionaba su sabiduría. Algunos decían que había maldecido a un blanco hasta dejarlo mudo. Otros que simplemente esperaba a que la crueldad los envenenara solos. Esther golpeó una vez. La puerta se abrió sin palabra. Dina la miró de arriba abajo. Piel cubierta de aceite, descalza, ojos llenos de fantasmas, y se hizo a un lado. «Ya lo hiciste», dijo, no como pregunta, sino como profecía cumplida. «Lo hice», respondió Esther. Dina cerró la puerta. Adentro olía a azufre y menta. Hierbas colgaban de las vigas. En la estufa hervía un caldero, no de manteca, sino de algo más dulce. Esther se sentó en un taburete bajo. Sus extremidades se sentían de madera, pero su pecho respiraba como nunca. «Vendrán a buscarte», dijo Dina. «Ya lo hacen. ¿Lista para seguir caminando?» Esther alzó la vista, los ojos brillantes, secos. «Todavía tengo nombres que cargar». Dina le entregó un trozo de tela, viejo, deshilachado, oscuro de humo y años. En él estaban bordados decenas de nombres en hilo rojo, torcidos, apenas legibles. «Agrega el tuyo», dijo. «No hay vergüenza en la sangre si la mano que la derramó sostuvo la verdad». Esther enhebró la aguja despacio y escribió su nombre en rojo, una letra a la vez. 3 días después encontraron los cuerpos. Silas,
ampollado y hinchado, aún yacía acurrucado junto al caldero, la boca abierta como en medio de oración o maldición. Nathaniel había sangrado entre las grietas del suelo, la mandíbula destrozada, el rostro irreconocible. Thomas resistió un poco más, pero cuando llegó el médico de Baton Rouge, apenas susurró «Esther», y cayó en un silencio sin retorno. La plantación se congeló. La risa se detuvo. Los caballos se negaban a los arneses. El viento ya no cantaba en la caña. Algo se había quebrado en Cypress Bend. No un crimen, no un escándalo. Una maldición. Ese mismo día llamaron al coronel William Rutledge. Llegó al anochecer, barbado, rígido, oliendo a caballo y tabaco. Su abrigo era negro, sus guantes, blancos. Miró la casa como si fuera una extraña, como si el pórtico debiera inclinarse en disculpa. Nadie lo recibió. Los sirvientes habían huido al bosque. Los capataces no se acercaban a la cocina. Entró solo, y la casa lo devoró. El coronel no lloró. Se quedó en el salón donde Silas jugaba a las cartas. Caminó el pasillo donde Thomas había tallado sus iniciales con un cuchillo robado. Entró en la alcoba donde Nathaniel había golpeado a un hombre hasta dejarle la espalda como piedra de río. No lloró. Se sentó en la cocina, encendió un cigarro y miró el caldero ennegrecido. Todavía olía a manteca y a algo más hondo. El suelo estaba agrietado. El delantal de Esther, doblado con cuidado, reposaba al lado, como si se hubiera rendido. Solo era una cocinera, murmuró. Pero las palabras no sonaban bien. Rebotaban en las paredes tiznadas con peso, con juicio, porque él sabía que no solo había hervido a sus hijos, había hervido la mentira de la civilidad, del dominio, de la propiedad, la mentira que decía que la cocina era suya, que la lealtad podía comprarse con sobras, que el silencio significaba consentimiento. Esther había tomado todo lo que él construyó y lo dejó calcinado en un caldero de bronce. A medianoche, el coronel había vaciado una botella entera de whisky. No durmió. Gritó a las paredes. Vociferó su nombre, Esther, como si pudiera regresar y deshacerlo todo. Pero la casa se mantenía inmóvil. Hacia las 3 de la mañana hizo algo inesperado. Entró a la cocina descalzo, sin camisa, con ojos salvajes. Arrastró el caldero al hogar, encendió un nuevo fuego, lo llenó de manteca de los barriles de la bodega, listos para otro banquete que jamás llegaría. Colocó la cuchara de hierro en el gancho. Esperó. Y mientras el aceite se calentaba, la casa cambió. Crujió, gimió, recordó. Lo encontraron al día siguiente, arrodillado frente al fuego. La manteca se había consumido. La piel de su rostro resquebrajada de ampollas. No se la vertió encima. Simplemente se quedó allí, mirando, las manos en carne viva, los ojos abiertos. Muerto. El periódico habló de pena. Dijo que Esther había enloquecido de repente y escapado. No imprimieron su imagen. No dieron advertencia. Pero los trabajadores contaban otra versión. Decían que el coronel escuchó su voz en las paredes, sus pasos en la despensa, que ella regresó no en carne, sino en llama, y que vio cada nombre que quiso borrar, escrito en humo en las paredes de la cocina. Esther nunca volvió a Cypress Bend, pero la cocina nunca volvió a enfriarse. La casa quedó abandonada. Y dicen que cada noviembre, con la luna llena y los árboles inmóviles, aún puede oírse el silbido del aceite y un susurro entre las llamas. Solo una cocinera, ¿eh? Intentaron reclamar Cypress Bend. Un blanco de St. Francisville llegó diciendo que arreglaría el desastre y restauraría el orden. Que la casa era demasiado fina para dejarla. Que la caña crecería de nuevo si alguien con espalda fuerte y látigo más fuerte tomaba las riendas. Pero cuando entró en la cocina, vomitó. Dijo que era el olor. Manteca rancia, moho espeso, ratas en las vigas. Pero otros sabían la verdad. El olor no era podredumbre. Era memoria. Una memoria pegada a ollas de hierro y madera quemada como sudor en la piel. Una memoria que hacía sentir el suelo blando, como si fuera a tragarte. Una memoria que espesaba el aire, como si la casa misma respirara. Nadie pasó la noche allí. Ni el hombre de St. Francisville, ni su cuadrilla, ni los guardias con rifles. Todos se marchaban antes del ocaso, pálidos y mudos. La casa estaba maldita, murmuraban. Pero nadie decía su nombre. No en voz alta.
porque sabían que Esther Carter no era un fantasma, era un ajuste de cuentas. En los barracones, la historia creció en silencio al principio. Pasaba de boca en boca entre ancianas removiendo ollas, entre niños escondiéndose de azotes, entre manos de campo que no creían en salvación, pero sí en señales. No era solo lo que hizo, era cómo lo hizo. No huyó gritando, no envenenó la comida ni escapó de noche. Esperó, observó, y luego los cocinó. Ese fue el golpe más fuerte. El fuego no fue rabia, fue ritual. Les sirvió lo que ellos habían dado por generaciones: dolor, silencio, calor y justicia, un hervor tras otro. Pasaron los años. La guerra era una cicatriz que nadie miraba. La tierra cansada, la caña más débil cada temporada. Cypress Bend nunca se recuperó, ni de los asesinatos ni de la maldición. Intentaron arrendarla, venderla, renombrarla. Nada funcionó. Siempre ocurrían accidentes. Hombres ahogados en zanjas secas, boyeros muertos en el yugo, mujeres que perdían hijos en la sombra del ahumadero. Enterraron el nombre Rutledge bajo capas de silencio, pero las raíces seguían allí, enredadas y rojas, y en algún lugar más allá de esa plantación maldita, más allá de los sauces asfixiantes y los senderos que solo los viejos recordaban, decían que Esther vivía. Nadie podía probarlo, nadie se atrevía a buscarla, pero a veces, cazadores juraban ver a una mujer caminando sobre aguas quietas, envuelta en tela, piel marcada pero erguida, sosteniendo una cuchara de madera como cetro. Se desvanecía en la niebla antes de que pudieran llamarla, y si eran sabios, no la llamaban. Décadas después, una niña en Opelousas preguntó a su abuela si la historia de Esther la cocinera era cierta. La anciana sonrió con ojos pesados de tantos funerales. Era real, dijo, tan real como tus manos, tan real como el fuego, tan real como cada mentira que nos dijeron en esa casa. ¿Murió?, preguntó la niña. La abuela sonrió. No exactamente. ¿Qué se volvió entonces? Un nombre que no pueden enterrar, una verdad que no pueden tragar. Algunos decían que Esther se fue más al sur, cruzó el Sabín, cambió de nombre, vivió entre criollos que no hacían preguntas, cocinando para familias que nunca supieron el calor en sus manos. Otros que se unió a un pueblo cimarrón en lo profundo del pantano, y se volvió una especie de reina, silenciosa, vigilante, letal con un caldero. Y algunos juraban que nunca dejó los bosques, que se volvió otra cosa, no espíritu, no demonio, sino advertencia, un filo de historia transmitido entre grietas de memoria, en boca de quienes sobrevivieron. Decían que cada vez que un hombre levantaba la mano para golpear a una mujer, dudaba un instante, porque algo en el fondo de su mente susurraba: Esther está mirando. Decían que cada campo aún huele a humo cada noviembre, que en alguna cocina lejana, donde las ollas hierven y el fuego arde demasiado limpio, se puede sentir su sombra detrás, no para herir, sino para vigilar, asegurándose de que el calor siga siendo honesto. Los viejos decían que aún estaba allí, no en carne quizás, pero en algo más profundo, en la forma en que el fuego se comporta cuando lame cerca de la injusticia, en cómo chisporrotea la manteca cuando entra el hombre equivocado, en cómo cae un silencio denso cuando alguien miente demasiado cerca de la historia. Se había vuelto un ritmo, un calor, un relato que ninguna bala podía matar, ninguna ley encerrar, ningún predicador lavar. Y aunque su nombre nunca apareció en registros ni en piedra, estaba grabado en el aire de cada sitio donde alguien se atrevía a decir basta. Un muchacho, años después, de piel oscura como azúcar quemada, trabajaba en la cocina de una familia blanca en Mississippi. Era callado, rápido con las manos, lento con los ojos. La señora lo llamaba muchacho, el amo lo llamaba mudo. Pero un día, cuando el hombre levantó un cinturón contra la cocinera por dejar caer una olla, el niño dio un paso al frente, firme, sereno, y antes de decir otra cosa dijo: mi mamá me habló de Esther. El cinturón nunca cayó. Ese hombre nunca volvió a levantarlo. En Alabama, una mujer removía su olla de sémola con una cuchara de madera pesada, heredada de su bisabuela. El mango agrietado, la veta lisa de tanto uso. Y cada vez que la giraba, susurraba algo. No era oración ni maldición. Era un nombre. Esther.
Sus hijos crecieron fuertes. Su casa permaneció cálida. Ningún hombre osó entrar en su cocina con mentiras en los labios. Escribieron libros sobre generales. Erigieron estatuas para ladrones. Construyeron museos para honrar a quienes nunca sangraron. Pero no dejaron un lugar para Esther Carter. No podían. Porque ella no pidió, no suplicó, no esperó justicia en una corte que nunca llamó su nombre. La cocinó con sus propias manos y la sirvió al imperio. El tiempo siguió. La casa de Cypress Bend se hundió lentamente en la tierra, devorada por musgo, podredumbre y memoria. Los campos quedaron baldíos. La caña crecía torcida, como si recordara cada grito. A veces llegaban turistas, tomando fotos desde la carretera. Nadie se acercaba demasiado. Y una vez al año, siempre en acción de gracias, alguien dejaba un manojo de hierbas al borde del camino. Laurel, pimienta, romero, atados con cuerda, dejados sobre la tierra como ofrenda. Nadie veía quién lo dejaba, pero todos sabían lo que significaba. Nunca encontraron su cuerpo, porque no le correspondía a la tierra, no a Esther. Ella pertenecía a las cocinas, a las canciones, al sonido de una olla justo antes de hervir, a las historias susurradas en los lugares donde la ley aún olvida escuchar. Fue ella quien cocinó el silencio y lo devolvió humeante, con hierro en las manos y justicia en cada gota. Si esta historia te removió algo hondo, es porque su nombre nunca estuvo destinado a ser olvidado. Si llevas en la sangre la memoria de los que ardieron en silencio, si sabes que el fuego también es herencia, suscríbete. Deja tu huella. Comparte esta verdad con quienes nunca escucharon el nombre de Esther Carter.